vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la contabilidad, ¿ya? Y quiero comentarles, bueno, quiero hacer una analogía con algo, digamos, que por lo cual hemos pasado en algún momento tal vez muchos de nosotros, que es el tema de nuestros gastos personales, ¿ya? Vamos a hacer una analogía para que se pueda entender cuán importante es la contabilidad para una empresa, ¿ya? O para cualquier otro negocio. Vamos a suponer, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros dispone de una cantidad desconocida de dinero y lo tenemos dentro de una bolsa, ¿ya? Este dinero lo vamos a usar para poder realizar nuestros gastos personales del mes. Ese es el ejercicio que quiero que imaginen, ¿ya? Hay las siguientes consideraciones. Otra persona tiene la custodia de esta bolsa, o sea, nosotros no podemos realizar ninguna operación con la bolsa, ¿ya? Que contiene el dinero. Y esta otra persona solamente nos permite realizar un retiro diario de dinero para poder cubrir nuestros gastos personales de ese día, ¿ya? La otra condición es que cada uno de nosotros pues no tiene ninguna otra fuente de ingreso más que el dinero que está en esa bolsa. Después, dice, usted no sabe cuánto dinero existe en la bolsa, o sea, no sabemos, no tenemos ni idea de cuánto dinero hay, no sabemos tampoco si va aumentando con el paso de los días el dinero o va disminuyendo por causa de cualquier otra acción de otra persona, ¿ya? Considerando esos tres puntos, la pregunta nos plantea, ¿cómo podemos hacer nosotros una planificación para poder cubrir nuestros gastos del mes sin que nos falte el dinero? A ver, les escucho. ¿Qué se les ocurre? En función al dinero que nos da diariamente, ¿no? ¿Ya? Pero ustedes pueden retirar la cantidad que quieran. A esa condición no nos dijo. Sí, pueden realizar la cantidad, pueden retirar la cantidad que necesiten, pero para el gasto solamente del día. Entonces aquí, por ejemplo, viene una incógnita, ¿no? ¿Será que puedo retirar mucho dinero o poco dinero para mis gastos? ¿Qué pasa si me quedo sin dinero al final o cerca del final del mes, ¿no? O me sobra todavía dinero y podría haber hecho muchos más gastos, ¿no? Se hace complicado poder planificar cuando no tenemos esa información. Se dan cuenta, ¿verdad? No podríamos saber si vamos a poder cubrir el tema de los alquileres. Aquí tengo algunos gastos, digamos, los básicos que deberíamos cubrir como una persona independiente. El tema del alquiler, el tema del pago de servicios, ¿no? El tema de lo que es también la alimentación, el transporte y bueno, algunas otras actividades que nosotros tengamos, ¿no? Todo eso deberíamos nosotros poder planificar, todo esto deberíamos poder cubrir teniendo un conocimiento de cuánto ingreso tenemos mensualmente por lo menos, ¿no? El hecho de estar, digamos que restringidos sobre ese tema, sobre esa información, no nos permite hacer una adecuada planificación de los gastos, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa en un negocio. Cuando nosotros no conocemos cuánto dinero está ingresando al negocio, cuánto dinero tenemos en el negocio para poder disponer, no podemos realizar ningún tipo de planificación, ¿no? No sabemos ni siquiera si estamos ganando dinero o estamos perdiendo dinero, no sabemos en realidad muchas cosas, ¿no? Tampoco podríamos hacer una proyección, por ejemplo, ¿no? De lo que es el tema de comprar tal vez activos, invertir más en mercadería, contratar algunos servicios más que podrían hacernos falta, ampliar nuestro mercado y demás, ¿no? Entonces se asemeja más o menos a esto cuando la empresa o negocio no tiene lo que diríamos la contabilidad, no realiza el control de los gastos, de los ingresos y todo lo que sucede dentro de la empresa hablando del tema financiero, ¿ya? Ahora, vamos a ir al caso en que en vez de tener la bolsa, ahora nosotros tenemos el dato de que vamos a recibir 5.000 bolivianos al mes para poder cubrir nuestros gastos. Entonces, se pueden dar cuenta de que el panorama ya está totalmente claro, ¿no?
Ahora ya sabemos cuánto vamos a recibir cada mes, entonces ya podemos hacer un cálculo de todos estos gastos, ¿no? Puedo ir yo, digamos, en el tema del alquiler, puedo ir cancelando, pongamos como ejemplo, 1.500 bolivianos, el tema de servicios básicos, digamos, unos 300, el tema de la alimentación, póngase que sean, digamos, 800, el transporte serán unos 300 también, y aquí las actividades, digamos, cualquier tipo de actividades que yo realice, quizá puede ser unos cursos y demás, le pondremos unos 500, ¿ya? Vamos a ver cuánto estamos gastando. 3.400, ¿no? Todavía nos queda un saldo de ¿cuánto? Son los 5.000 menos 1.600. Entonces, fíjense, al yo poder llevar estas cuentas, ¿no? Al poder tener el detalle ya con importes, aunque sean aproximados, ya me permite, pues, hacer, por ejemplo, tener un excedente que lo puedo utilizar para distintas cosas, ¿no? Entonces, con esta información, yo ya puedo hacer una planificación de mis gastos. Incluso podría, qué sé yo, el tema del alquiler, por ejemplo, como yo pago 1.500 mensual, podría tal vez prestarme del banco y comprar un departamento y poder ir pagando con este saldo que tengo mensual, ¿no? Y en vez de pagar el tema de el alquiler. Entonces, fíjense, puedo ir haciendo ya una serie de cosas, ¿no? El tema de la alimentación, por ejemplo, si es que yo pues estoy comiendo, digamos, en la calle, ¿no? Comprando la comida en la calle, podría tal vez invertir en el tema de lo que son compras de una cocina, equipar la cocina, etcétera, y comprar todos los insumos de los alimentos para poder prepararme yo mismo. Entonces, con eso podría bajar tal vez este importe de los 800 bolivianos, ¿no? Ya tengo la certeza de que los 800, por ejemplo, es un tope que no se va a mover, porque aquí todavía tengo un excedente, ¿verdad? Entonces puedo ir analizando cada uno de estos gastos e ir haciendo variar, cosa que no podría hacer cuando estábamos en el anterior tema de la bolsa de dinero, ¿no? No podría yo jugar con estos importes, ¿no? Pero ahora teniendo esta información, sí puedo hacer una planificación, puedo modificar, puedo poner techos acá, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nos permite realizar la contabilidad dentro de una empresa. Cuando nosotros realizamos los registros contables, llevamos el registro de todas las transacciones de la empresa, tenemos esta información y también tenemos esta otra. Entonces, teniendo todo este legado de información, podemos nosotros tomar decisiones, ¿no? Podemos realizar muchas cosas con este tipo de información. Podemos incluso analizar el tema de cómo nos está yendo, haciendo comparaciones con meses anteriores, con años anteriores y demás, y hasta sacar una proyección a futuro, ¿no? Va a haber una tendencia, por ejemplo, puede haber una tendencia de crecimiento, entonces yo puedo proyectar a futuro y pues hacer planificación también para poder expandirme y demás, ¿no? Es más o menos una idea de lo que la contabilidad realiza a favor de lo que es la empresa o el negocio que vamos a manejar, ¿no? Entonces, es un punto muy importante, quizá uno de los más importantes que existe en el tema de lo que es un negocio o una empresa, ¿ya? Entonces, acá podemos ver que nos dice que la contabilidad nos permite conocer cuánto tenemos, cuánto ganamos, cómo lo ganamos y en qué gastamos todo lo que hemos ganado, ¿no? Es exactamente eso, ¿ya? Tener el conocimiento global de la empresa y saber cómo funciona. Permite al empresario, dice, tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles o poder prever grandes oportunidades. Eso también, ¿no? Si tenemos el capital necesario para tomar una oportunidad, por ejemplo, de quizá comprar otro negocio, ampliar nuestro negocio, entonces lo podemos hacer, ¿no? Pero ya basándonos en números, que son algo mucho más palpable y mucho más real que simplemente una intuición, por ejemplo, ¿no? Ya entonces dice tomar grandes oportunidades, aprovecharlas y pues realmente, digamos, puede ser para un crecimiento del negocio o la empresa. Bien, entonces, ¿qué es la contabilidad? Aquí tenemos algunas definiciones en el texto que les he dejado en
en la plataforma también teníamos algunas definiciones. No he sacado estas, que son las que más, digamos, se acercan a lo que corresponde a la contabilidad. Para E. Fowler Newton dice: la contabilidad es parte integrante del sistema de información del ente. Cuando hablamos de ente, estamos hablando de un tipo de organización, ¿ya? Es la técnica de procesamiento de datos que permite obtener información sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho ente, ¿no? Todo lo que sucede con el patrimonio que tiene este negocio o la empresa, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de utilidad para facilitar las decisiones de los administradores del ente y de los terceros que interactúen con él, así como para permitir una eficaz vigilancia sobre los recursos y obligaciones del ente. Cuando constituimos ya una empresa, esta empresa es una persona jurídica, ¿no? Como toda persona tiene derechos y obligaciones, entonces se debe manejar como tal, ¿no? Dentro de la legislación se reconoce la personería jurídica de una empresa, ¿no? Siempre y cuando cumplamos con todo lo que dispone la ley, ¿no? La contabilidad permite registrar y clasificar las operaciones de la empresa para así informar de los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos. Estos procedimientos se realizan mediante el tema de la administración, ¿no? La contabilidad y la administración siempre van de la mano, ¿no? Van en todo momento interrelacionándose entre sí, ¿no? Hay temas administrativos que afectan a la contabilidad y obviamente temas contables que también afectan la administración. Entonces, estas dos áreas son muy importantes dentro de la empresa y tienen que ir siempre de la mano. Entonces, la contabilidad, resumiendo, dice, es un sistema basado en conjunto de principios, normas y procedimientos, vamos a ver esto en un momento más, los cuales permiten registrar de forma ordenada y detallada los hechos económicos y financieros de una gestión empresarial, con el propósito de emitir estados financieros. Estos estados financieros son el resumen de cómo está la empresa, una situación financiera o el resultado de las operaciones durante un periodo de tiempo, ¿ya? Esos son los estados financieros, para su posterior análisis e interpretación, lo que permite la adecuada y oportuna toma de decisiones. Obviamente nosotros debemos, como administradores, deberíamos tener la información oportunamente para poder realizar los ajustes necesarios dentro de la parte administrativa. ¿Para qué? Para poder aprovechar oportunidades, evitar algunas pérdidas o qué sé yo, ¿no? Manejar mejor la operativa también, ¿no? Aprovechar mejor los recursos que tenemos para poder hacer una mejor gestión de la empresa o del negocio, ¿no? Entonces, dice, el objetivo básico de la contabilidad es registrar las operaciones mediante asientos contables en base a la documentación fuente, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a ir registrando todas las operaciones, todas las transacciones que realiza la empresa, obviamente basándonos en documentación, ¿no? Documentación sobre todo física, documentación real, ¿ya? Para poder realizar estos registros, ¿no? Previo cumplimiento de normas legales. Esto también hay. En nuestro país existe normativa legal referida a la parte contable, ¿no? O que tiene relación con la parte contable. Y proporcionar mediante los estados financieros información útil a los ejecutivos de la empresa para la toma de decisiones adecuadas y oportunas. Si hay alguna parte que no se está entendiendo, por favor me interrumpen, no hay ningún problema, vamos a volver a repetir, ¿ya? Bien, ese es el objetivo entonces. Vamos a ir registrando todas las operaciones de la empresa basándonos en documentación fuente. ¿Para qué? Llegar a los estados financieros que nos van a dar una visión de cómo está financieramente la empresa, ¿no? Y con ayuda de esta información, los administradores de la empresa van a poder tomar decisiones, ¿no? Pero no solamente se reduce la contabilidad a realizar estados financieros una vez al año, ¿no? Dependiendo de las necesidades de información, los contadores deberían poder generar información
periódicamente, ¿no? Ya sea mensualmente, emitir estados financieros mensuales o tal vez quincenalmente, ¿no? Hay empresas que incluso lo hacen, hacen un cierre contable, obviamente no completo, sino parcial, lo hacen, pero diariamente, ¿no? Entonces, debido a qué, digamos, es esto, debido a la necesidad de la información para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Para qué nos sirve toda esta información contable y a quiénes les sirve? Hay en realidad dos tipos de usuarios, los usuarios internos y los usuarios externos, ¿ya? Los usuarios internos, siempre refiriéndonos a una empresa, van a ser obviamente los dueños o socios que han hecho el aporte de capital para crear este negocio o esta empresa, ¿ya? A ellos, ¿por qué les interesa? Porque quieren saber si están ganando o están perdiendo con el negocio, ¿no? Obviamente, porque si vamos a ir perdiendo, pues hay que tomar decisiones, ¿no? Si estamos ganando, también hay que tomar otras decisiones, ¿no? Decisiones de inversiones y demás. También les sirve a la parte directiva, a los administradores de la empresa, para hacer los ajustes, como habíamos dicho, ¿no? Para tomar las decisiones oportunas y poder encaminar todos los esfuerzos de la empresa hacia el objetivo organizacional. También les sirve a los empleados e incluso al sindicato. ¿Por qué? Porque los empleados obviamente están yendo a trabajar a una empresa con la finalidad de obtener una remuneración, ¿no? Un pago, un salario o un sueldo. Entonces, si la empresa va mal, obviamente le interesa al empleado porque no, tal vez va a dejar de percibir sus sueldos, ¿no? Y también podría ser sus beneficios sociales, ¿no? Entonces, ellos serían los principales usuarios internos de la información de la contabilidad, que arroja la contabilidad. En el tema de los usuarios externos, tenemos los nuevos inversionistas. Obviamente, si una empresa está ganando, está generando utilidades, pues es muy atractivo para cualquier inversionista poder realizar la compra de acciones o invertir en la empresa, ¿no? Entonces, estos inversionistas se ven atraídos por el tema de los estados financieros para saber dónde pueden invertir y también generar sus propios recursos, ¿no? Sus propias ganancias. También le interesa a la parte de las entidades financieras, sobre todo en el momento en que nosotros como empresa queramos solicitar un crédito, ¿no? Entonces ahí nos van a pedir también estados financieros para poder ver la salud de la empresa y poder hacer una evaluación de la solvencia que tendrían al momento de, digamos, solicitar un crédito, ¿no? Si hay la capacidad de pago por parte de la empresa y pues la entidad financiera le interesa que una empresa pueda ser capaz de asumir sus deudas, ¿no? En tal caso, están las puertas abiertas para poder otorgarnos un crédito, ¿no? Les sirve también a nuestros proveedores y nuestros acreedores, ¿no? Las personas quienes nos proporcionan insumos, mercadería, servicios y demás, ¿no? Son las personas a quienes nosotros vamos a comprarles servicios o bienes, ¿no? Para poder realizar nuestra operación como empresa. También les sirve la información de los estados financieros al gobierno. ¿Por qué? Sobre todo por el tema impositivo, ¿no? Pues estamos generando buenos ingresos, también el Estado pide la parte que le corresponde por tema de impuestos, ¿no? Puede ser impuestos, regalías de otros tipos y demás. Y bueno, tal vez por ahí también le interesará a algún cliente o público en general, ¿no? Para saber, dónde va a adquirir sus productos, ¿no? O los servicios que nosotros estemos ofreciendo, ¿no? Eso ya viendo, digamos, también el tema de la calidad que nosotros entreguemos, ¿no? Bien, acá tenemos lo que es el ciclo contable, porque el ciclo contable nos va a describir todo el proceso del trabajo contable durante una gestión, ¿ya? Entonces vamos a partir de un balance llamado balance de apertura que resume el tema de la constitución de una empresa, ¿ya? Cuando nosotros tenemos una idea de negocio, ¿no?
pues y queremos llevarlo queremos materializarlo, lo que hacemos es, vamos a analizar un poco qué tan bueno es el negocio, digamos, ¿no? Que se nos ha ocurrido llevar a cabo. Hacemos nuestra investigación de precios, productos, mercados, distribución, proveedores, etcétera, ¿no? Y también de los bienes o los dineros que podamos contar nosotros para poder iniciar este negocio, ¿no? O esta empresa, este emprendimiento. Entonces, lo que sucede después es que podemos asociarnos con otras personas que compartan también esta visión y que estén dispuestas a poder hacer un aporte de capital, ¿ya? Entonces nos reunimos entre 3, 4 personas, no sé, entre más, y hacemos un aporte de capital cada uno, para que con este capital pueda empezar el negocio o la empresa, ¿no? Hay temas legales que vienen detrás de esto, ¿ya? Que los vamos a ir mencionando más adelante. Vamos a cumplir todo eso y constituimos una empresa. Entonces la empresa ya está naciendo con el capital que están aportando estos socios, ¿no? Con su dinero, con sus bienes, con los bienes que cada uno ha conseguido, ¿no? Y que está dispuesto a ceder a la empresa para que la empresa pueda nacer, ¿no? Entonces, vamos a hacer un balance de apertura de todos esos bienes que han sido aportados, ¿ya? Vamos a listar los bienes. Por ejemplo, alguien podría decir, yo tengo unos 50.000 bolivianos que voy a aportar para la empresa. Otra persona dirá, yo tengo un vehículo que lo voy a poner a disposición de la empresa. Otra persona podría decir, yo tengo mercadería, justamente esa mercadería que necesitamos, que ya estaba empezando a hacer mi negocio, pero lo voy a poner y vamos a emprender vamos a crear esta empresa para poder trabajar mucho mejor con más organización, ¿no? Entonces, todo ese listado de aportes, ¿ya? Se lo trabaja en un cuadro, se hace una distribución de aportes de capital y se traduce en lo que llamamos el balance de apertura. El balance de apertura es el listado de todos los activos, ¿ya? Y totaliza siendo lo que es el patrimonio de la empresa en un inicio. Con ese documento, ¿ya? Que lo realiza un contador también con la firma correspondiente, se hace el primer asiento contable, que es el asiento inicial o de apertura. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ir ya registrando todas las demás operaciones, ¿ya? Entonces, registramos el primer hecho de la empresa, que son los aportes de capital. Con ese registro empezamos a registrar en lo que se llama el libro diario, ¿ya? Vamos a ir viendo el tema, estos conceptos más adelante. Vamos a hacer un primer registro en el llamado libro diario. En este libro diario se van a ir registrando todas las operaciones día a día, ¿no? Todas las operaciones que suceden desde el momento de la creación de la empresa, ¿ya? Durante todo el transcurso del tiempo hasta llegar a fin de año. Vamos a suponer que estamos hablando de una empresa comercial, ¿ya? Entonces, las empresas comerciales tienen que elaborar sus estados financieros al 31 de diciembre de cada año. Entonces, aquí vamos a tener ya un primer asiento y vamos a ir generando los demás registros de todas las demás operaciones de la empresa durante todo el año, ¿ya? Después de este registro, vamos a pasar a otro registro, el llamado libro mayor, ¿ya? Vamos a pasar estos registros a otro formato en el llamado libro mayor. Es nada más una concentración, un traspaso de información de un tipo de registro a otro, ¿ya? Y a partir de este registro del libro mayor, vamos a pasar a otro, ¿ya? A otro tipo de registro que se llama el balance de comprobación de sumas y saldos, ¿ya? De aquí vamos a ir a la llamada hoja de trabajo, que es una preparación para elaborar los estados financieros. A partir de esto vamos a hacer algunos otros registros, ajustes y demás, y vamos a obtener al final lo que estamos buscando, que es el producto final de lo que es la contabilidad. Para nosotros son los estados financieros, ¿ya? Hay varios estados financieros, pero los más importantes, los básicos, son dos: el llamado balance general
o de situación financiera también se llama, y el estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Hay también el de flujo de efectivo, el de estado de cambios en el patrimonio neto y demás, ¿no? Estos son los estados financieros, ¿no? Estos deberíamos prepararlos mínimamente una vez al año. Y una vez que ya cumplamos con todo lo que exige la normativa, pues estos estados financieros se van a convertir en nuestro inicio en la siguiente gestión, ¿ya? Vamos a tomar la información de estos estados financieros y vamos a empezar otra vez el ciclo. A partir de estos estados financieros vamos a volver a hacer el asiento inicial, pero ya de la siguiente gestión. Y a partir de ese asiento inicial vamos a ir registrando otra vez todas las operaciones de la empresa durante toda la siguiente gestión y vamos a pasar otra vez al mayor y al balance de comprobación y a la hoja de trabajo y vamos a obtener nuevamente los estados financieros, pero ya de la siguiente gestión. Entonces, este ciclo se va repitiendo de esta forma, por eso se llama ciclo contable. Se va repitiendo mínimamente una vez al año, ¿ya? Si hay alguna duda, les escucho. Ya, creo que no hay ninguna duda. Vayamos avanzando. Vamos a ver ahora el tema del comercio. El tema del comercio está legislado en todos los países del mundo, ¿ya? En el nuestro está legislado por el llamado Código de Comercio. Si ustedes desean conocer un poco más de la parte contable e incluso administrativa, algunos temas administrativos, tienen que leer el Código de Comercio, ¿ya? Porque ahí está al pormenor todas las reglas del juego, digamos, ¿no? De lo que es la parte del comercio en nuestro país. Vamos a ver algunos artículos importantes para el tema de lo que es un negocio o una empresa, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una definición de lo que es el comerciante. Dice, persona habitualmente dedicada al comercio con fines de lucro, ¿no? O sea, con fines de ganar dinero. Pueden ser personas naturales, ¿no? Con capacidad para contratar y obligarse, obviamente personas mayores de edad, o personas jurídicas. En este caso está hablando de empresas, ¿no? Emprendimientos empresariales, constituidas en sociedades comerciales. También los tipos de empresa que existen en nuestro país están definidos en este Código de Comercio. ¿Ya? En otros artículos se especifica las características de cada tipo de empresa que hay, ¿no? Las SRLs, las SAs, comanditas simples, comandita por acciones y demás. Licenciado, disculpe, ¿Sí? hay muchos compañeros que están pidiendo ingresar, al parecer no están pudiendo hacerlo. Ah, perdón, a ver. Ya, ok. Bien. El artículo 36 nos habla de la obligación de llevar contabilidad, ¿no? En el caso de que nosotros estemos haciendo una actividad comercial. Dice, todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, ¿no? Sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. Eso es algo muy importante, poder conservar la documentación, porque en algún momento puede ser requerido por cualquier autoridad para poder verificar nuestras operaciones, ¿no? Y que estén obviamente dentro del marco de lo legal. Clases de libros. Estos son los libros que están obligados a llevar los comerciantes, ¿no? Dice, debe llevar el libro diario, libro mayor y de inventarios y balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Sí se exigen también otra documentación, y esto está por parte de impuestos nacionales sobre todo, ¿ya? Personas autorizadas para llevar la contabilidad. La contabilidad será llevada por contadores legalmente habilitados, por si acaso,
¿ya? Esto es muy importante porque a veces muchos dueños de negocios quieren hacer la contabilidad y obviamente necesitan el conocimiento y la capacitación necesaria para poder realizar la contabilidad. No es nada más agarrar un libro y hacer cuentas, ¿no? Hay mucha información, hay mucha normativa importante que se debe considerar al momento de llevar la contabilidad de un negocio, de una empresa. Y hay obligaciones que se deben cumplir, ¿ya? Entonces, el Código de Comercio respalda nuevamente que una persona capacitada, un contador, debe llevar la contabilidad de un negocio o una empresa. Dice acá, ¿a quiénes se aplicarán las normas reglamentarias sobre responsabilidades? Ahí está un tema muy importante porque la contabilidad, obviamente, mal llevada, va a implicar responsabilidad sobre la persona que lo ha hecho, ¿no? Dice el régimen de actuación, remuneración y guarda de las reservas de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien presten sus servicios. Firmas y responsabilidades. El propio comerciante o sus representantes legales autorizados firmarán el balance del ejercicio. Este es el balance general, los estados financieros, ¿ya? Y la cuenta de resultados. Este es el estado de resultados. Conjuntamente con el profesional interviniente, aquí se refiere al contador, ¿no? En cuanto a la responsabilidad de la veracidad de los mismos, se estará a lo dispuesto por las normas legales aplicables, ¿no? Aquí hablamos un poco de la prescripción que especifica el Código Tributario. Prescripción significa que las deudas, pasado un tiempo, ya no pueden cobrarse. No prescribe la deuda, sino la opción a cobrar por parte de impuestos nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos acogernos a una prescripción siempre y cuando, por ejemplo, haya habido algún error, ¿no?, en la declaración de impuestos y demás, y nosotros tenemos una deuda al Estado, pero por cualquier razón no cancelamos. Puede pasar un tiempo y impuestos nacionales ya no tendría potestad para poder cobrarnos. A eso se llama la prescripción, ¿ya? Esta prescripción en los últimos años se ha ido modificando. Antes, hace años, eran 4 años. 4 años tenía que pasar desde el momento que hemos omitido el pago de tributos y demás, ¿ya?, hasta que impuestos pueda realizar, digamos, un cobro. Si pasaba más de 4 años ya, esta deuda, digamos que pues estaba prescrita. Si bien no nos hemos librado de la deuda, pero impuestos ya no tenía la potestad para poder cobrar. A eso se refiere, ¿ya? Actualmente la prescripción opera a partir del 8º año. Acá nos dice el año 2016, según la ley 812, se ha establecido que la prescripción es de 8 años en general y 5 años para las multas. Estas multas son por el tema de declaraciones juradas fuera de plazo y demás. Bien, la constitución de una empresa tiene que pasar por el registro en estas entidades. El tema de Fundempresa para el control de homonimia y sobre todo el registro comercial. Fundempresa es quien da la personalidad jurídica a una empresa. Entonces, ahí es donde primero deberíamos nosotros poder registrarnos, poder registrar nuestro emprendimiento empresarial, ¿no? Se hace una serie de documentos que se deben presentar acá y una vez que estemos registrados ahí ya tenemos la personalidad jurídica para poder realizar nuestra actividad comercial, la que nosotros elijamos realizar, ¿no? Puede ser compra-venta de servicios, de bienes, producción, explotación y demás. La otra entidad es el Servicio de Impuestos Nacionales, donde debemos obtener un NIT, ¿no?, que es el número con el cual nos va a identificar impuestos para poder recepcionar nuestras declaraciones juradas. En el tema de impuestos, pues en lo general es entrar al régimen general, ¿no?, donde vamos a ser sujetos pasivos de lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado, y el IT, el impuesto a las transacciones, y también anualmente al IUE, ¿no?, el impuesto a las utilidades de las empresas. Esos 3 impuestos sobre todo son los más importantes al momento de hablar del tema impositivo.
Fuera de eso también hay obviamente otras obligaciones, ¿no? Presentaciones de información, el tema de agentes de retenciones y demás. El tema del gobierno municipal, donde vamos a sacar nosotros nuestra licencia de funcionamiento para poder aperturar una oficina, una tienda o un local, ¿no? Donde podamos atender al público. El tema de la caja de salud, cuando nosotros tengamos empleados, ¿no? Obviamente el dueño también o los dueños deberían estar afiliados, ¿no? A partir de ellos. En el caso de empresas unipersonales sobre todo. Aquí es obligatorio poder afiliar a nuestros dependientes en un seguro de corto plazo, a lo que llamamos caja de salud, ¿ya? Después el tema de los aportes a la AFP, ¿no? Para el tema de las jubilaciones, que también es obligatorio de todos los dependientes. Nosotros como empresa actuamos realizando la retención de lo que son estos montos, estos dineros, por aportes laborales de cada uno de los dependientes, ¿no? Y lo hacemos llegar vía formulario, ¿no? A las AFPs, ¿ya? Y bueno, la parte también del Ministerio de Trabajo. Deberíamos nosotros como empresa estar registrados para obtener nuestro ROE, ¿no? Nuestro registro de empleador. Estas son las principales entidades donde deberíamos registrarnos después de haber constituido una empresa. Dicen una consulta. Sí. Ya, siendo realista, cuando emprendemos, contratamos 2 personas a 3 máximo, o bueno, para empezar. Y lo que pasa es que no podemos empezar, digamos, asegurando con todos estos requisitos a la caja, aportes a AFP. Exacto. Y peor todavía si tiene familia. Entonces, aparte de ser un trámite, es otro gasto, otro egreso de la parte, ¿no es cierto? Entonces, sí. Entonces lo que se hace generalmente es por experiencia que, bueno, pues se contrata al empleado y nada más con el sueldo, ni se menciona, digamos, puede trabajar 1 año, puede trabajar 6 meses, 8 meses o 3 años, pero trabaja solo por el sueldo. Sí, exactamente. Pero nosotros tenemos que tener el pleno conocimiento de la normativa laboral, donde establece ciertas condiciones, ¿no? Para que no tengamos después un problema, porque el trabajador, después de que se ha retirado de la empresa, puede requerir o puede pedir sus beneficios sociales, ¿no? Y contratando un abogado, pues podría encontrar la forma de cobrarnos, demostrando que había, por ejemplo, una dependencia, ¿no? Un control de horarios y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Obviamente a la empresa no le conviene, pues como dice usted, contratar y pues ya afiliar en todo lado al trabajador, hacer los aportes, las retenciones, porque sí, la empresa va a pagar, por ejemplo, el tema de la caja, ¿no? De la caja de salud, la empresa tiene que pagar es el 10% del total ganado. El tema de las AFPs también va a pagar un porcentaje en la empresa, ¿no? La empresa, el dueño del negocio. Aparte de eso, también está obligado a pagar el tema de los aguinaldos y demás, ¿no? Hay otros beneficios, por ejemplo, la indemnización, el tema de las vacaciones, todo. O sea, hay varios derechos laborales que tiene el trabajador. Entonces, si se va a hacer, digamos, un contrato, ¿no? Con una persona, pues hay otras modalidades de contrato, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿ya? Pero obviamente no tenemos que entrar a vulnerar ningún derecho del trabajador, ¿no? Esa es la idea. Porque en ese caso, como les dije, puede venir después un problema serio donde el empleador pues termine pagando más de lo que debería haber pagado inclusive, ¿no? Ya que estamos hablando, dicen, de esto, sí. Me decía caja el 10% y AFP, ¿cuánto por ciento? Es el 3% de aporte nacional, el 2% de vivienda y el 1.71% de riesgo profesional. Eso más tiene que pagar. Se suma más todavía. Sí, exactamente, es el 16 punto algo por ciento. Y fuera de eso, obviamente, tiene que hacer la previsión
para el tema del aguinaldo, ¿no? Anual, y el 8.33 también por ciento del total ganado mensualmente para poder cubrir el tema de la indemnización, que es también otro sueldo por año, ¿no? O las duodécimas que pueda tener el trabajador. O sea, son varios temas importantes que debemos ir conociendo, ¿no? Gracias. Ok, Licenciada, una consulta. sí. Ya que para los trabajadores, claro que con contratos sí tienen este tipo de posibilidades, ¿qué pasaría o qué tipo de protección tienen los que son por destajo o que trabajan por producto? Es un tema que habría que analizar mejor con un abogado laboralista, porque hay temas muy especiales en esos casos, ¿no? Lo común es en general tener un trabajador que pues viene de lunes a viernes o sábados y demás, y bueno, ahí tenemos todo el conocimiento, pero para casos especiales como ese tipo de trabajos hay que entrar mucho más profundo en la normativa. Un abogado laboralista te podría dar muchas más luces, ¿no? Que ellos ven casos muy excepcionales. Este es un trabajo muy específico, muy especial, digamos, ¿ya? Ya veo. ¿Y cómo es que es, o no sé si existe una normativa para poder controlar cierto tipo de empresas que sí son medianas, Ujú. pero la mayoría de sus operarios son a trabajos a destajo y deberían ser trabajos ya por contrato? Claro, lo que establece es el trabajo por contrato, pues podemos hacer dos contratos, digamos, consecutivos y el tercero ya directamente pasa a ser dependiente, por si acaso. Eso dice la normativa, ¿no? Entonces hay que tener igual cuidado con los contratos temporales. Y por si acaso, en el tema de los contratos temporales, cualquier contrato que supere los 90 días está directamente ya eh, establecido que tiene el beneficio del el aguinaldo, la duodécima, y el pago de la indemnización, ¿ya? O sea, el trabajador, hemos contratado a un trabajador para que esté por un tiempo, pero si ya supera el día 90, directamente nosotros ya tenemos que estar haciendo la previsión para cancelar el tema del aguinaldo y la indemnización. Y una consulta, ¿y si es, digamos, el contrato trimestral? O sea, cada trimestre te contrata. Sí, podemos hacer un contrato de 90 días. Eso es lo que hace generalmente las empresas, las públicas inclusive, ¿no? Las públicas te contratan por 90 días para evitar pagarte la indemnización y el tema del aguinaldo. El, el tema es que si tú haces la contratación a la misma persona más de 2 veces, el tercero ya es directamente una contratación con plazo indefinido, a tiempo indefinido. Se considera, ¿ya? Es tácitamente una reconducción a lo que es una contratación por plazo por tiempo indefinido. Así tú le pongas el tercer contrato con un tiempo definido y demás, por la normativa, si el trabajador va a reclamar sus derechos, no vas a poder hacer nada. No vas a poder evitar de que pase a ser ya un dependiente más de la empresa a tiempo indefinido. Y se va a considerar todos los periodos que ha trabajado. O sea, su antigüedad va a empezar desde el primer contrato, desde el primer día del primer contrato, ¿no? Entonces, son cosas muy excepcionales que hay que tener cuidado, ¿ya? Eso es, digamos, ya entrando un poco más profundo en la parte laboral, ¿no? Bien, iremos avanzando con el tema contable. La parte laboral es un poquito más, es otro tema, digamos, ¿no? Que también es otro mundo. Ahorita lo que nos interesa sobre todo a nosotros es la parte contable, ¿ya? Vayamos viendo lo que es las normas ahora, porque la contabilidad no es tampoco, digamos, una técnica o conocimientos que no estén basados en estudios, en una estructura de conocimientos de principios y demás, ¿ya? Sino que tiene sus propios principios, su propia estructura, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de esto. Para empezar, en Bolivia se utilizan las llamadas normas bolivianas de contabilidad para poder realizar el asiento, el registro de las operaciones de las empresas, ¿ya? ¿Quién ha emitido estas normas bolivianas de contabilidad?
es el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, el CETENAC. Este consejo técnico forma parte de lo que es el Colegio de Auditores de Bolivia, ¿ya? Es el ente colegiado de todos los auditores, contadores públicos, que obviamente realizan la parte contable y también realizan las auditorías. Entonces, este ente colegiado, tiene su brazo, digamos, que se encarga de realizar todo este estudio de la normativa contable y va realizando cambios, mejoras, va eliminando algunas normas y demás, ¿no? Entonces, todo eso se encarga este consejo técnico, ¿ya? Ellos han emitido estas 14 normas, que son 14 normas, que lo deben tener en el documento que he subido, ¿verdad? Son 14 normas que están vigentes a la fecha, ¿ya? Entonces, nosotros continuamos usando estas 14 normas, pero les comento que en otros países, pues ellos ya han migrado a otro tipo de normativa, ¿no? Es una normativa internacional. En otros países ya tienen unos criterios y mucho más avanzado el tema contable, que están manejando de otra forma todo esto de los registros. Nosotros estamos todavía un poco atrasados, no hemos migrado a este nuevo sistema, digamos, de registro, debido a que no ha habido el apoyo necesario por parte del gobierno. Sin embargo, se ha intentado migrar hace varios años atrás, ¿no?, a este nuevo grupo de normativas para poder nosotros tener un trabajo mucho más completo en la parte contable. Pero no ha habido apoyo del gobierno y se ha dejado esto de lado, ¿no? En el futuro seguramente va a volver a retomarse este tema. Aparte de estas 14 normas, existen las llamadas NICs, Normas Internacionales de Contabilidad. Este consejo nos da también la posibilidad de poder utilizar esto en ausencia de algún criterio de estas normas bolivianas de contabilidad. Entonces podemos usar como un respaldo para poder realizar ciertos registros, ¿ya?, utilizando estas NICs, que son varias, ¿no? Son varias estas NICs. Estas NICs han sido emitidas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, ¿no?, que es una entidad internacional. Ahora, aparte de estas normativas, nosotros para realizar el trabajo contable utilizamos también disposiciones legales que están vigentes en nuestro país, como el caso del Código de Comercio, el tema del Código Civil, el Código Tributario, sobre todo, la Ley 843 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1606, también, que es una modificación a la 843. En esta parte, los decretos reglamentarios nos hablan de cada uno de los impuestos. Entonces, es importante conocer toda esta normativa también para poder nosotros realizar correctamente el registro de los asientos contables de todas las operaciones de la empresa. No es simplemente registrar por registrar, ¿no? Tenemos que conocer cómo se debe llevar el registro basándonos en esta normativa también, ¿ya? Tenemos acá también, por ejemplo, la Ley General del Trabajo y demás, ¿no? Estas resoluciones normativas de directorio son vitales, ¿no? Porque acá Impuestos emite normativa para poder realizar correctamente las declaraciones juradas, el tema de los impuestos, los plazos y demás. Entonces, esta parte es muy importante. Está en la página de impuestos, el tema de las resoluciones normativas de directorio. Esto es algo que también como administradores nosotros deberíamos poder ir revisando, ¿no?, para ver el tema impositivo, porque es muy importante cuando ya tengamos un negocio establecido legalmente, cumplir con todas las obligaciones tributarias que tenemos, ¿no? Bueno, y tenemos acá los organismos de fiscalización. Estos son los que más nos interesan. El Servicio de Impuestos Nacionales en primera instancia por el tema impositivo. El tema de la aduana en el caso en que nosotros hagamos importaciones y exportaciones de productos, ¿no? El tema de la autoridad del sistema financiero en el caso de que estemos en una empresa de intermediación financiera, ¿no?, bancos, mutuales y demás. La autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros, igual. La Contraloría General del Estado en el caso en que estemos trabajando en una entidad pública, ¿no? Bien, aparte de esto, bueno,
de esta parte de las normas bolivianas de contabilidad, la norma número 1 de las 14 que hay, la norma número 1 es una de las principales que utilizamos para poder hacer los registros contables, ¿ya? La norma número 1 nos habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Son igual 14 principios que los he estado enunciando acá. Ustedes lo tienen desarrollado. Cada uno de estos principios nos habla de ciertas características que nosotros deberíamos cumplir al momento de hacer los registros contables, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar, cuando hablamos de ente, estamos refiriéndonos a una empresa que obviamente está funcionando, ¿no? Eso es lo que nos dice la descripción de este principio de contabilidad, ¿ya? El tema de bienes económicos nos habla de elementos como por ejemplo lo que son los bienes que tiene la empresa, que sean necesariamente que se pueda expresar su valor en moneda de curso legal, que en este caso son los bolivianos para nuestro país, ¿no? El tema del ejercicio nos habla de todas las operaciones que se deben medir durante por lo menos un año completo, ¿no? Ese es el tiempo mínimo del que nosotros hablamos al mencionar el tema del ejercicio, ¿ya? La empresa en marcha, se supone que estamos haciendo la contabilidad de una empresa que está funcionando, no una empresa que está cerrada y demás, ¿no? Evaluación al costo y bueno, todos estos conceptos son importantes, ¿ya? Les voy a pedir que lo vayan leyendo porque va a entrar también esto en el control de lectura. Vamos a ver un tema específico acá, el tema del ejercicio. En nuestro país se maneja de esta forma, ¿ya? Aquí está como principio, pero también hay un decreto, el decreto 24051, que nos habla del tema del ejercicio, ¿ya? Nos dice que hay 4 cierres de gestión en el año. El 31 de marzo, las empresas industriales y petroleras tienen que terminar de hacer sus estados financieros y poder presentar a impuestos y pagar el impuesto a las utilidades de las empresas. Esa es una obligación, ¿ya? El 30 de junio les tocará a las empresas comeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales. El 30 de septiembre lo hacen las empresas mineras. El 31 de diciembre lo hace el resto, ¿ya? Las bancarias, de seguros, comerciales, empresas unipersonales, profesionales independientes y demás. Todos ellos, la gran mayoría, cierra al 31 de diciembre, ¿ya? Bien, entonces, esto es lo más importante de lo que estaríamos hablando de lo que son las normas de contabilidad que van a afectar la forma como nosotros vamos a realizar los registros contables, ¿ya? Bien, vamos a quedar acá. Si hay alguna pregunta, les escucho. Y si no, quedaríamos acá. Sí. ¿Podría explicar, por favor, un poquito mayor detalle lo que es el principio del devengado? Ya. El principio de devengado nos dice que nosotros debemos reconocer en el periodo que corresponde los ingresos y los gastos. Les voy a dar un ejemplo. El tema de la energía eléctrica, ¿ya? Sucede que a nosotros, vamos a suponer que estamos en el mes de febrero, ¿ya? Hemos consumido la energía eléctrica durante todo el mes de enero, ¿no? Y la factura no nos va a llegar el 31 de enero. Nos llega el siguiente mes, ¿ya? En febrero. Póngase el 5 de febrero nos está llegando la factura. Si nosotros vamos a realizar el registro contable de esa factura el 5 de febrero, estamos cometiendo un error, porque ese gasto de energía eléctrica no pertenece a febrero, pertenece a enero. Entonces, por el principio de devengado, lo que nosotros tenemos que hacer es registrar ese gasto de energía eléctrica el 31 de enero, no en febrero. A eso se refiere el devengado, ¿no? Lo mismo en el tema de intereses. Por ejemplo, si nosotros percibimos intereses, ¿no? Hemos prestado plata, digamos, a alguien y nos están pagando intereses del mes de enero, pero nos paga en febrero porque después de vencido el mes recién se nos cancelan los intereses. No podemos registrar esos intereses ganados en el mes de febrero.
tenemos que registrarlo en el mes de enero porque al mes de enero corresponde sus ingresos, ¿ya? ¿Dónde se nota esto? Muchísimo más. Cuando pasamos de una gestión a otra, cuando tenemos gastos e ingresos de diciembre y que lo vamos a registrar en enero del siguiente año. Estamos cometiendo el peor de los errores. ¿Por qué? Porque justamente al 31 de diciembre nosotros estamos haciendo un corte, ¿no? Un corte de las operaciones y estamos concluyendo el tema de los estados financieros al 31 de diciembre. Entonces estamos pasando a otra gestión, ¿no? Ahí tendríamos muchos problemas si nosotros estamos declarando de menos un ingreso. Impuestos nos podría decir, ¿por qué tú no has declarado ese ingreso que has percibido, que has cobrado en enero? ¿Por qué no lo has declarado en diciembre? Porque en diciembre es donde correspondía. Entonces nos puede cobrar ese ingreso, el IUE de ese ingreso, e incluso con mantenimiento de valor y con intereses, ¿no? A eso se refiere el tema del devengado. Vamos a reconocer el gasto y los ingresos en el momento que corresponde, al mes que corresponde, no en otro instante. Bien, quedaremos